La más cordial bienvenida a esta nueva unidad, apertura de nuestra materia de contabilidad básica. Antes de iniciar, vamos a primeramente recordar que en la pasada unidad hablamos acerca de los libros contables. Recordarles que hemos conocido los libros principales u obligatorios y también hemos visto los libros auxiliares o secundarios. En esta nueva oportunidad vamos a hacer énfasis en un nuevo tema que titula la cuenta. Este es uno de los temas preliminares, ya casi cerca a la parte práctica que vamos a empezar a trabajar, y uno de los temas más importantes, porque hay conceptos y reglas que vamos a manejar dentro de este tema, así que te invito a que puedas tomar apuntes de cada uno de los títulos que vamos a ir exponiendo. De manera introductoria, en este tema veremos el uso de las cuentas, como titula el tema, ¿no? Que se considera la base principal o fundamental para el interesado en conocer y aprender la contabilidad. Es algo que debemos tomar en cuenta, ya que con este tema o con esta fase de adiestramiento proyecta el futuro del éxito para el dominio de la contabilidad. Este tema, como lo explicamos o como lo mencionamos, es uno de los puntos más importantes y uno de los puntos esenciales para poder comprender el dominio de la contabilidad. Es importante que el interesado que está en conocer y aprender esta nueva rama tome mayor nota e investigue más con relación a este tema. Es importante aclarar que hoy en día las empresas llevan los registros contables de sus operaciones a través de sistemas informáticos, a través de programas, a través de softwares o conocidos también como paquetes contables, donde el uso de las cuentas está debidamente digitalizados, pero por esta ocasión en la cual nosotros estamos practicando y aprendiendo, lo vamos a ver de manera manual, ¿no? El uso de las cuentas, y en otra edición o en otra materia ya vamos a exponer el uso de cómo se manejan las cuentas de manera digital. Pero es importante tomar en cuenta todos estos aspectos que ahora estamos mencionando para que podamos entrar y tengamos una mejor idea acerca de este tema. Como hablamos anteriormente, y si recordamos los temas pasados, recordemos que la contabilidad, y esto lo mencionamos en cada entrega, es la acción de anotar y registrar. El pasado tema o la pasada unidad vimos dónde vamos a anotar y dónde vamos a registrar las transacciones. La vamos a hacer en libros contables. Pero ¿cómo voy a registrar las transacciones dentro de los libros contables? ¿Qué orden debo seguir? ¿Cuál es la fase o lineamiento que se debe tomar en cuenta para registrar una transacción? La cuenta es la que me va a permitir diferenciar, conocer e individualizar cada una de las transacciones que nosotros vamos a ir trabajando. Recordemos que en el tema de la ecuación fundamental de la contabilidad entendimos cómo funcionan o interactúan los elementos de la contabilidad, ¿no? Recordemos que la ecuación fundamental de la contabilidad menciona que el activo es igual al pasivo más el capital más los ingresos menos los gastos. Recuerden que cuando un activo incrementa, ¿cuál es la situación que pasa con el pasivo? O cuando un pasivo disminuye, ¿cuál es la situación que pasa con el activo? Asimismo, aprendimos a determinar la igualdad, ¿no? Hemos visto que en cada transacción u operación contable, determinando el hecho que corresponde, necesita tener una igualdad correspondiente. La llamamos una partida doble, ¿no? Porque tenemos dos lados y en ambos lados tiene que existir la igualdad. Ahora, imaginémonos que en todo el tiempo tengamos que verificar este tipo de igualdad, ¿no? Nos imaginamos que todo el tiempo deberíamos de registrar las transacciones de esa manera. Considerando que una empresa puede realizar 50 transacciones, tomamos un ejemplo, por semana serían 300 transacciones, al mes serían 1200 transacciones, es decir, que tendríamos que determinar la ecuación contable o patrimonial 1200 veces al mes. Esta situación se consideraría como muy aburrida, pesada, y es por eso que en este tema aprenderemos a usar la cuenta, donde nos ayudará a resumir las transacciones u operaciones aplicando la partida doble. Veamos un ejemplo claro y sencillo de la cuenta para que vayamos entrando en énfasis. Una empresa compra sillas,
puede comprar mesas, escritorios, estantes, living para el uso de la empresa, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, una empresa puede realizar este tipo de compras o de transacciones. Podemos agruparlas con un solo nombre a todas estas transacciones que estamos generando, que mantengan relación a esta familia, ¿no? Y el nombre podría ser muebles y enseres. Por otro lado, imaginemos que la empresa compra una camioneta, compra una motocicleta, una volqueta, una vagoneta para uso y funcionamiento de la empresa. Podemos agruparlo todo este tipo de compras con una sola cuenta, que puede ser vehículo. De la misma forma, las monedas, billetes, cheques recibidos los podemos agrupar en una sola cuenta que la vamos a denominar caja. Entonces, si observamos en todo este párrafo las operaciones de compra que se realizaron, se puede resumir en 3 cuentas: que se ha comprado o que se ha registrado caja, que se ha registrado la cuenta muebles y enseres y que se ha registrado la cuenta vehículos. Con esta orientación podemos definir qué es una cuenta. Como hemos mencionado anteriormente, una empresa realiza diferentes transacciones y algunas transacciones van a tener similitud, van a ser homogéneas. Por lo tanto, para registrar un tipo de transacción que tenga la característica o que sea similar a otra, lo que hacemos es agrupar. Y para poder denominar a esa transacción utilizamos la cuenta. Como vemos en el ejemplo y recordamos, una empresa puede comprar sillas, puede comprar mesas, estantes, living. Todos cumplen una función dentro del negocio y todos pueden ser considerados como muebles y enseres. El mismo lado pasa cuando podemos comprar una motocicleta. No voy a registrar la cuenta motocicleta, voy a registrar una cuenta que me permita identificar a todas estas transacciones en una sola, porque el comprar un vehículo, el comprar una camioneta, una volqueta, una motocicleta, son transacciones similares, ¿no? Entonces la cuenta que vamos a utilizar es vehículos. Para cada transacción debemos utilizar y familiarizar y escoger una cuenta que esté relacionada con el gasto al cual queremos cargar o abonar dicha transacción, ¿no? Ya con este ejemplo podemos ir definiendo qué es la cuenta. La cuenta es denominada el nombre o título que se le asigna a un grupo de operaciones o transacciones similares que se generan en la empresa o negocio, con la finalidad de registrar dichas transacciones de manera más metódica y ordenada dentro de los libros contables. Es uno de los conceptos que estamos manejando. Podemos también indicar que la cuenta es el nombre, ¿sí? Es el nombre que se le asigna en forma metódica y sistemática a una serie de transacciones u operaciones que tienen características comunes, características similares o iguales. Entonces, una vez que se registran estas transacciones dentro del libro diario en una cuenta, van a existir, como lo tenemos aquí marcado, aumentos y disminuciones, que van a tener estos movimientos por las transacciones o por las actividades de la naturaleza que tenga el negocio. Recordemos que la contabilidad, a partir del uso de la cuenta, se va a manejar a través de la ley de partida doble, donde vamos a más adelante conocer la esquematización de la cuenta. Entonces, hasta este punto, recordemos que vamos a anotar y registrar todas las transacciones de una empresa. ¿Dónde las voy a anotar? Las voy a anotar dentro de los libros contables. ¿Qué voy a utilizar para anotar las transacciones dentro de los libros contables? A la cuenta. La cuenta es el título, nombre, véanlo de esa forma, sistemática y metódica que asigna las transacciones que tienen características comunes o iguales, como lo habíamos visto en el ejemplo de los estantes, mesas, sillas, o en el caso de la compra de la motocicleta, camioneta o volquetas, ¿no? Entonces es importante mencionar que cada transacción tiene que estar asociada a una cuenta, y esta cuenta, como lo habíamos visto anteriormente, va a tener partes o va a tener una esquematización, que es la que vamos a ver a continuación. En este punto vamos a determinar que una cuenta va a tener las siguientes partes y es imprescindible que lo conozcamos y lo dominemos de manera primordial, ¿ya? La cuenta va a tener dos movimientos. Un movimiento que va a ser conocido
al lado debe, que es el lado izquierdo, y va a tener un movimiento al otro lado que se va a llamar haber, y este está al lado derecho. Por eso es que la contabilidad, a través del uso de las cuentas, va a tener una partida doble, que puede tener un aumento o una disminución por cualquiera de estos dos lados, sea en el debe o sea en el haber. Ahora, y como nos indican las flechas acá en la diapositiva, los registros de las transacciones que se registren en el lado debe se conocen con el nombre de débito, debitar, cargar o entrar. Es conocido con ese nombre todas las transacciones que se registren en el lado izquierdo. Registros en el lado izquierdo se conoce como débito, debitar, cargar y entrar. La cuenta también lo hemos dicho que va a tener un segundo lado, que es el lado derecho, que es llamado haber, que también va a tener o es conocido con los nombres de crédito, acreditar, abonar o salida. Registros con los que en el lado derecho se lo conoce. Ahora, es importante mencionar que la cuenta va a tener solamente estos dos lados, lado debe y lado haber, lado izquierdo y lado derecho. Y estos son los nombres con los cuales se lo conoce por uno de los lados por los cuales se está incrementando. Si yo digo cargar a una cuenta, entonces me está diciendo que debo anotar al lado debe. Si me indica abonar o acreditar, me indica que esa transacción tiene que estar en el lado haber. Las cuentas van a tener un lado en el cual van a ser registrados, sea lado debe o sea lado haber. Ahora, veamos también que ya conocemos que la cuenta va a tener estos dos lados. Entonces, las cuentas van a tener movimientos económicos que van a ser registrados en esos dos lados, lado debe y lado haber. Entonces, veamos este ejemplo. Esta cuenta, que tiene un nombre X, que puede ser caja, que puede ser vehículos, que puede ser muebles y enseres, etc., ha tenido registros o ha tenido movimientos en el lado debe por tres valores: 1000, 3500 y 2500, dándome un total en el lado debe de 7000 bolivianos. Es la sumatoria de todos los movimientos que esta cuenta ha sido registrada, 7000 bolivianos. Pero también ha tenido registros en el lado haber, y podemos observar que de igual forma ha tenido tres movimientos: 1200, 1000 bolivianos y otros 1000, dándome un total de 3200. No es de manera obligatoria que si tengo tres registros en el lado debe, también tenga tres registros en el lado haber o tres movimientos. Eso se da de acuerdo a la naturaleza del negocio. Puedo tener 10 movimientos al lado debe y uno al lado haber. Eso es por la característica de la transacción. Lo que queremos tocar en este punto es que la cuenta tiene dos saldos. De igual forma como tiene dos lados, tiene dos saldos. Y esos saldos son conocidos como deudor y como acreedor. Saldo deudor es conocido cuando el valor o la diferencia queda en el lado debe. Recordemos que esta cuenta tiene 7000 al debe, sumado en todas sus transacciones, tiene 3200 al lado haber. Entonces, para encontrar el saldo, que lo llamémoslo así, que también es conocido como diferencia, o lo que nos ha sobrado, saldo, es 3800, ¿no? Entonces veamos que el dado debe tiene 7000, pero a estos 7000 le voy a descontar los 3200 del haber. Si nosotros encontramos la cesta entre estas dos, o la diferencia o la sustracción, tenemos un valor residual o un saldo de 3800 bolivianos. Entonces, ¿qué me da a entender? Que si el lado debe es mayor que el lado haber, la diferencia, que es esta, entre el debe y el haber, se va a conocer con el nombre de saldo deudor. Tomar en cuenta, por ejemplo. Tomar en cuenta. Recordemos que la cuenta está registrada en dos lados. Y la sumatoria que nos dé en el lado debe sea mayor al lado haber, la diferencia va a ser conocida como saldo deudor. Ahora veamos qué pasa cuando el saldo es mayor en el lado haber. Asimismo, es importante conocer que una cuenta tiene saldo acreedor. Si vemos la anterior diapositiva, cuando el saldo queda en el debe es conocido como saldo deudor. Ahora que el saldo queda en el lado haber es conocido, o mejor dicho, cuando el saldo es saldo acreedor, cuando el lado haber es mayor que el lado debe. Ejemplo, la diferencia entre el haber y el debe se muestra a continuación.
En el lado debe se ha tenido una totalidad de 2.350 y en el lado haber de 6.500. Este valor es superior al lado debe. Por lo tanto, la diferencia entre los dos queda en el lado que es mayor, que es el lado haber de 4.150, y es conocido con el nombre de saldo acreedor. Recordamos entonces que la cuenta tiene dos lados, debe haber, que indistintamente puede ser registrado según la naturaleza de la transacción, y que independientemente el saldo puede quedar en el lado debe cuando éste sea mayor y es conocido con el nombre de deudor. Y si el saldo es mayor y queda en el lado haber, entonces el valor es conocido como saldo acreedor. A tomar en cuenta estos dos puntos y a tomar mayor nota de lo que estamos hablando ahora. Estas llegarían a ser las partes de la cuenta. Las partes de la cuenta generalmente para fines prácticos se les representa en una T que muestra a un lado el lado debe y al otro lado el lado haber, ¿no? Entonces tenemos el nombre de la cuenta, tenemos un código que nos va a permitir ordenar de manera sistemática y metódica. Vamos a tener todos los movimientos tanto en el debe como en el haber y vamos a conocer el saldo correspondiente, que lo hemos visto con anterioridad, que puede ser saldo deudor, saldo acreedor, indistintamente. Esta es la forma de representar una cuenta para poder registrar las transacciones. Ahora, es importante informarles y también mencionarles que este punto que vamos a hablar ahora, que es la ley del movimiento de cuentas, es uno de los pilares fundamentales para poder comprender, entender cómo se llegan a realizar los registros contables. Sabemos que cada cuenta va a tener aumentos y disminuciones, pero debemos conocer que la cuenta tiene dos lados, debe y haber, y algunas cuentas van a aumentar por un lado o pueden disminuir por otro. A esto se llama ley del movimiento de cuentas, porque ya existe un orden predefinido que se debe respetar y que nos va a dar la igualdad correspondiente. Hasta aquí hemos comprendido que la ecuación contable o patrimonial es la siguiente. Activo es igual a pasivo más capital más ingresos menos gastos. Si a los gastos le llevamos al lado izquierdo, pasará con signo positivo, ¿no? Si agarramos esta ecuación y los gastos lo pasamos al lado de izquierdo, este pasa de negativo a positivo. Por lo que tanto, la ecuación fundamental quedaría de la siguiente forma. Activo más gastos y pasivo más capital más ingresos, ¿no? Quedaría de esa forma. Y así los elementos contables del lado derecho los representamos como el debe, ¿no? Como el debe. Y los elementos contables del lado izquierdo los vamos a representar como el haber. Entonces estamos mencionando que la ecuación contable va a estar conformada por 5 elementos y en el lado debe van a estar los activos y los gastos. Y en el lado haber o lado izquierdo van a estar los pasivos, el capital y los ingresos. Hablamos de 5 elementos. Por lo tanto, la ley del movimiento de cuentas se va a establecer de la siguiente forma. Los activos y los gastos, como lo hemos dicho que han quedado en el lado debe, que se aparecen en ese lado, estas cuentas o estos elementos siempre iniciarán en el lado debe y disminuirán en el lado haber. Y su saldo por naturaleza siempre debe ser deudor. Es decir que siempre el lado debe de estas cuentas será mayor al lado haber, como podemos observar en la siguiente gráfica. Recuerden que hemos hablado de 5 elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso. Pero haciendo el despeje dentro de nuestra ecuación contable, hemos determinado que los activos y los gastos quedan en este lado, en el lado debe. Por lo tanto, representando a estas cuentas en la T, vamos a determinar por qué lado aumentan y por qué lado disminuyen. Es importante que esto lo sepamos de memoria, saber que saber que los activos y los gastos siempre van a aumentar o iniciar por el lado debe, por el lado izquierdo. Si yo quiero incrementar el valor de un activo, si yo quiero incrementar el valor de un gasto, necesito registrarlo en este lado, independientemente del valor de la cantidad que se vaya a registrar.
Si yo quiero que un activo disminuya su valor, necesito registrarlo en el lado derecho, que es en el lado haber. Y también nos indica el concepto que los activos y los gastos, al iniciar por el lado debe, su saldo siempre debe ser mayor el debe al haber, porque su saldo siempre va a ser deudor. Entonces, a memorizar esto. Esto es lo que debo conocer, esto es lo que debo aprender. Saber que los activos tienen un lado por el cual van a aumentar y también van a tener su lado contrario por el cual van a disminuir. Importante conocer esos puntos, súper importante. Pero hemos hablado hasta aquí solamente de dos elementos, activos y gastos. ¿Qué pasa con los otros tres elementos? ¿Dónde está el pasivo, el ingreso y el patrimonio? Veámoslo a continuación. Por lo tanto, si recordamos la ecuación contable que hablamos anteriormente, los pasivos, el capital y los ingresos aparecen en el lado haber. Por lo tanto, estas cuentas de pasivo, capital e ingreso siempre van a iniciar por el lado haber, aumentarán su valor por el lado haber. Y si por este lado aumenta, entonces disminuirán en el lado debe y su saldo por naturaleza siempre va a ser saldo acreedor. Por lo tanto, es decir que estas cuentas siempre van a tener un valor mayor al debe que al haber, tal y como lo vemos en nuestro cuadro. A tomar en cuenta también que las cuentas por el lado que inician, por ese lado aumentan, por el lado que cierran, por esa disminuyen. Veámoslo de forma más resumida, y es importante también que puedas tomar nota, que puedas hacerte un cuadrito, que puedas tener una ayuda a memoria de este movimiento de cuentas. Recordemos, el activo aumenta por el lado debe y disminuye por el lado haber. El pasivo, que generalmente es codificado con el número 2, porque recuerden que la cuenta es ordenada sistemática, porque va a llevar un código. Entonces el código 2 corresponde al pasivo, y el pasivo disminuye por el debe, como lo pueden ver, y aumenta por el haber, ¿no? El patrimonio, que es con el código 3, debe, disminuye y por el haber aumenta. 4, que son los ingresos, disminuyen por el debe y aumentan por el lado haber. Egresos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Sácale una foto a este punto, toma nota de este cuadrito, memorízalo, repásalo y vas a poder comprender cuando estemos dentro del tema del libro diario que las transacciones se manejan y se registran en base a esto. Muchas veces el estudiante tiene dificultades para poder registrar una transacción porque no ha memorizado, no ha estudiado, no ha analizado este punto. Entonces este cuadro y esta imagen que estamos viendo a continuación nos va a permitir y nos va a dar un mejor panorama de cómo se registran las transacciones dentro del libro. Importante, súper importante. Podemos también ver acá que el movimiento de cuentas es una partida doble, ¿no? Como lo hemos dicho, porque tiene dos lados, debe y haber. Y que todo efecto va a traer siempre una causa. Esto lo vamos a determinar cuando hagamos la forma de los registros contables. Tenemos 5 elementos que conforman las cuentas: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. Y en este cuadro podemos ver que los activos siempre van a tener saldo deudor, como lo hemos visto en el anterior. Siempre van a aumentar o iniciar en el lado debe y van a disminuir o cesarse en el lado haber. Este es otro cuadrito que contiene todo lo que hemos ido explicando en el resumen anterior. A tomar bien en cuenta este punto. 5 elementos de los 5 elementos de cuentas: activos, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso, y cada cuenta tiene su propio saldo, tiene su propio lado para iniciar y disminuir. A tomar en cuenta. Bueno, con esto cerramos este tema, cerramos esta unidad, esperando que haya sido la mejor forma para poder trabajarlo, y te pido que puedas tomar nota de cada uno de los puntos que se han venido explicando. En la siguiente entrega vamos a hablar acerca del plan de cuentas, vamos a hablar acerca de cómo está estructurado un plan de cuentas y vamos a ir conociendo la división de los grupos y de los subgrupos. Tengan un excelente resto de jornada
y nos vemos en una siguiente. Hasta luego.